Hola a todos y a todas, hoy estamos en otro episodio de Punto de Fuga. Yo soy Natalia y hoy tenemos un episodio un poco diferente porque estamos acá con parte del equipo del Observatorio Educativo Ciudadano, con Isa y con Domi. Y antes de empezar un poco con el tema de hoy, queríamos saber si nos podrían contar un poco sobre qué es el observatorio y de qué se trata su trabajo. Hola, saludos. Bueno, yo soy Isa. El Observatorio Educativo Ciudadano es una plataforma y una red de más de 35 organizaciones de la sociedad civil. De por ahí conozcan algunas como Techo, ALDA, TEDIC, SEAMSO y Juntos por la Educación, que es la que impulsa el observatorio. Básicamente, el observatorio es una plataforma de datos donde hay un montón de indicadores sobre el acceso a la educación en Paraguay, las matrículas, y bueno, datos que nos hablan sobre la realidad de la educación en Paraguay, que actualmente tiene muchos desafíos. El trabajo que hacemos con Domi es de comunicación. Hacemos infografías con datos para visibilizar algunas problemáticas y hoy vamos a hablar de un artículo que escribió Domi. Sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y este artículo es en base a los mitos de la educación, que es una sección que inició con Isa y después yo me acoplé cuando entré y en este mito hicimos un transmedia que es con artículo y con el carrusel para Instagram. Ya, buenísimo. Bueno, justamente de este artículo queremos hablar hoy y es uno que publicaron recientemente que escribiste vos, Domi, ¿verdad? Así es. Y se llama, o sea, tiene como frase, el que quiere puede, ¿verdad? Esta es como la frase que trata de, no sé, como que quitar el mito que tiene detrás. Y también dice una mirada a la educación y las barreras sociales. Entonces queríamos saber primero cuál fue como el desencadenante para empezar a escribir o investigar sobre este tema. Bueno, la serie de los mitos de la educación busca desmentir cosas que frecuentemente creemos pero no son ciertas. Esta fue la tercera edición y bueno, fue una idea que se nos ocurrió hace ya más de un año con un compañero de análisis cuantitativo, que básicamente la idea es agarrar algo que mucha gente cree, un mito, ¿verdad? Una creencia errónea, y desmentir. La mejor forma de desmentir algo que no es cierto es con datos. Entonces ese es el espíritu de los mitos de la educación. Quisimos hablar sobre el que quiere puede porque es uno de los mitos que está hace más tiempo en la lista. Y porque la meritocracia es realmente un problema, esa idea de que si le pones mucho esfuerzo, lo vas a lograr sin importar cuáles son las condiciones externas. Y el que quiere puede, normalmente siempre se dice y se aplica a todo, ¿verdad? Te dicen, si querés trabajar, esto y aquello. El que quiere puede. Si querés estudiar, esto y aquello. Entonces nosotros en este le dimos un enfoque educativo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas vos escuchás en diferentes contextos otra vez. Y por eso el artículo empieza con, más de una vez habrás escuchado que el que quiere puede. Y después contradecimos toda la frase. Me re gustó, o sea, creo que es algo que te llama mucho la atención porque es algo que realmente se escucha mucho, Sí. hasta en todas las generaciones, digamos que se sigue repitiendo. Y también una de nuestras preguntas era, ¿por qué ustedes creen que este tipo de frases se suelen volver comunes en nuestra sociedad? Porque vemos personas que triunfan y entonces si ella pudo, yo también puedo. Y si yo quiero, entonces yo puedo. Sí. Pero realmente es un montón de factores y situaciones que conllevan a que otra persona también pueda triunfar. No es simplemente de la noche a la mañana. Y es dedicación, esfuerzo, pero no es un simple yo quiero y yo ya puedo. Sí, también Eso. pasa mucho que vemos, por ejemplo, en el diario historias así de superación. Por ejemplo, hace poco había visto una que era sobre un muchacho que se recibió de la facultad de medicina, Sí. es doctor ahora, y logró eso vendiendo chupa chups en el mercado. Y esa es una historia increíble, es una historia muy linda, ¿verdad? Pero muchas veces se ignora qué es lo que hay detrás de esa historia. Cuando nos ponemos a leer esos titulares tipo, no sé, logró terminar la escuela haciendo tal cosa, o una yuyera que sale adelante, casi siempre lo que hay detrás es una red de contención, una familia, alguien que te apoya, ¿verdad? Una comunidad. Entonces, cuando hablamos del que quiere puede, una salvedad que hicimos tanto en el artículo como en la publicación es que no estamos diciendo que sea imposible salir adelante en un entorno complicado, sino que siempre
o casi siempre, ¿verdad? Porque no puedo generalizar tampoco, Claro. detrás de esas historias de superación hay una red de contención o una comunidad. Y también el espíritu es resaltar la importancia de esas redes de contención. Sí, que estas situaciones se salen de la norma normalmente, pero es la familia, los amigos quien te apoyan en eso, en esa parte. O una oportunidad muy importante, así como una beca, Sí, ¿verdad? porque vos lees el titular y de vendedor a chupachú a médico. Y es como, Sí. te quedas Claro, ahí. también es como que se romantiza un Sí, poco, creo, Dice la esa pobreza idea. también, sí. Y eso también es Exactamente. problemático. Y es un millón de cosas de trasfondo de todo eso para simplemente tirar un artículo sobre que diga solamente esas cosas y todo el sacrificio, pero romantizan a fin de cuentas. Sí. Claro. Y algo que ocurre también, creo, es que hay mucho desconocimiento, ¿verdad? O sea, sobre la situación de desigualdad que hay en Paraguay. Tipo, estamos hablando de un país que tiene índices y tasas de pobreza súper altas y también de desigualdad. O sea, en Paraguay hay un grupo muy pequeño de personas con mucho dinero y después hay un grupo enorme de personas que no, ¿verdad? Y que no tienen acceso a que se cumplan un montón de sus derechos, como la educación, la salud. Y esos son factores que muchas veces dejamos de lado, ¿verdad? Por ejemplo, la calidad de vida de una persona, cuántas horas tiene que pasar en el colectivo para llegar a su trabajo, para llegar a la escuela, cuando se enferma, tiene o no tiene acceso a una salud, ¿verdad? A un servicio de salud. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, son factores que si es que vos no conoces o nunca pasaste por una experiencia así, simplemente ignorás. Estás tan ensimismado en tu burbuja que no te afecta lo otro, entonces no te importa, ignoras la realidad, cómo es la situación. Claro, 100%. Bueno, y sí, es como que se va conectando con muchas cosas que de repente no pensamos, este tema de la educación. Y me gustó que en el artículo ustedes mencionan las barreras a las que muchos se enfrentan para acceder a la educación en el país. ¿Y cuáles son algunas de estas barreras? Si nos pueden contar. Socioeconómica, la barrera socioeconómica es la principal para que los niños, para lo cual los niños no asisten a las escuelas, ¿verdad? Y después nivel económico, recursos, etcétera. También está etnia, género, idioma y zona de residencia. Algo que ocurre algunas veces es que niños que hablan en guaraní como su primera lengua tienen de repente algunas dificultades en la escuela porque puede suceder y sucede que la escuela no esté preparada, o sea, no tenga los materiales en guaraní. O, por ejemplo, tiene los materiales en guaraní, pero los exámenes están en castellano. Ujú. Y entonces es muy difícil, o sea, es prácticamente una comparación injusta, ¿verdad? Porque si te están tomando un examen en una lengua que no es tu primera lengua y encima es una de las lenguas oficiales del país, no está solamente el guaraní, después hay un montón de idiomas de algunos pueblos indígenas. Otro problema que salió a la luz en un estudio que se hizo para Juntos por la Educación es el tema del uniforme, ¿verdad? Las escuelas exigen el uniforme, también las escuelas públicas, y los uniformes no vienen en el kit escolar. Vieron que a comienzo de año los estudiantes reciben un kit que tiene cuadernos, tiene lápices, pero en ese kit no está incluido el uniforme. Y bueno, como todos somos estudiantes, sabemos que en esta mesa, que tipo, vos te vas al colegio y tu uniforme se rompe. Tipo, te cae en educación física jugadas. Más si Y sos niño. más si Claro, sos, sí, si sos niño. Zapatos, tu uniforme. Y para muchos, o sea, para los niños en sí, quieren estar bien pulcros en el colegio, ¿verdad? Y para muchas familias, en el artículo se menciona que el uniforme es mucho más importante que la ropa que usamos en los días festivos o en sábados y domingos. Sí. O sea, se prioriza y es caro también. Y- Tiene un costo que va fuera de el kit escolar y la matrícula O, por ejemplo, incluso un zapato, ¿verdad? Por ejemplo, de repente les dicen, no pueden ir al colegio en zapatilla. ¿Y qué pasa si no tenés otro zapato? ¿Verdad? Otro tema que salió y que creo también que vale la pena mencionar es, bueno, este artículo que se llama Gratuidad de la Educación Pública, estamos hablando de otra publicación, habla sobre todos los costos que caen sobre las familias para que los niños puedan ir a la escuela y las niñas. Por ejemplo, también está el costo de las toallitas para las niñas, ¿verdad? Es también algo que hay que tener en cuenta y que no está cubierto por ningún kit escolar. Es algo que también salió a la luz en esos estudios. Entonces, hay un montón de cosas
y ahora estamos hablando del factor socioeconómico, que pueden limitar el acceso a la escuela. Después también está qué tan lejos está la escuela del hogar. Sí, los papás, como tienen un costo de traslado, de transporte, ellos, cuál escuela o colegio le digamos que le conviene más para que el niño vaya. Ujú. Porque si está a 2 horas es más complicado. Y muchos niños, por ejemplo, tienen que pasar por un montón de caminos para llegar a su colegio. Y tienen también muchos factores eso de qué tan cerca o qué tan lejos está tu colegio. Sí, Claro. por ejemplo, en la zona rural puede pasar que haya una escuela a kilómetros y kilómetros y ese es un factor súper importante, ¿verdad? O sea, realmente el Estado tiene la responsabilidad enorme de garantizar que para los niños sea fácil acceder a la escuela y también conveniente. Conveniente. Claro, es como que pienso así, ¿por qué los niños tienen que hacer tanto esfuerzo para acceder a la educación? Porque en vez de que un niño tenga que aprender un segundo idioma, en el caso de que su idioma materno sea el guaraní, ¿por qué no se puede nomás como estandarizar o también volver los exámenes al idioma guaraní para que sea más fácil para ellos? Sí. Y de eso hablamos de las barreras de la educación en otro material, Sí, que la educación no debería tener barreras para los niños. no tiene que ser como una carrera de obstáculos. Claro. Porque si bien hay algunos esfuerzos que se hacen desde el gobierno, por ejemplo, están los materiales traducidos al guaraní, es como que al fin y al cabo o dan los kits escolares, no termina de estar 100% garantizado y eso se ve en conversaciones con los padres, ¿verdad? Que sacan otra vez esos temas a relucir. Y bueno, también este tema que hablan como de la distancia con el colegio, con la escuela, es también re importante. Y yo pienso nomás que si ya empezás así tu día, tenés que irte súper lejos para llegar a la escuela nomás, después volver hasta tu casa, seguramente tienen tarea otra vez. Sí. Como que llegan re cansados los niños. Y también esto es algo que ustedes mencionaron de las disparidades entre zonas urbanas y rurales y mostraron datos de la encuesta permanente de hogares continua que se hizo en 2022. ¿Y cuáles fueron algunos de los resultados de esta encuesta? Según la encuesta permanente de hogares continua, que es EPHC, en la zona rural el promedio de años de estudio de los habitantes es de 8 años. Sí. Y en la zona urbana es de 11 años. Entonces ahí hay una diferencia de 3 años de estudio, Que es muchísimo. que es muchísimo. Y algo interesante es que si pensamos, ¿verdad? 11 años, ni siquiera son los 12 años de escolaridad que son para terminar el colegio. De digamos, primer tipo, grado a tercer a año tercer de la año de media. la media. A nivel país hay un promedio de años de estudio que es de 9,9 años, de 10 años, menos todavía. Y en la zona rural de 8 años, que sería hasta octavo grado. Igual, de por ahí ni siquiera es octavo grado porque puede ser que hayan repetido o que la hayan adelantado, ¿verdad? Son datos que nos hablan de lo difícil que es acceder a la educación, ¿verdad? Porque nos cuentan que hay un montón de gente que está llegando, por ejemplo, hasta octavo o noveno o primer año. Bueno, realmente me llamó mucho la atención el artículo, o sea, como que una amiga fue la que me mandó la publicación y me puse a leer y realmente como que me despertó muchas cosas y me gusta esta idea de poder hablar con datos para desmentir los mitos, porque realmente es como el hecho que tenemos para poder desmentir algo que está como que es tan común en la sociedad y que se escucha tanto y que la gente cree nomás como que da por sentado de que esa es la realidad. Bueno, entonces una de las frases que también nos gustó dice: el sistema educativo se presenta formalmente como igualitario, sin embargo actúa como un mecanismo que refuerza la jerarquía social, manteniendo a las clases desfavorecidas en un ciclo de desventaja. ¿Pueden contarnos un poco más sobre cómo el sistema educativo excluye a muchos estudiantes? Esa es la teoría de la reproducción cultural, de que a los estudiantes que ya poseen ciertos atributos culturales se le atribuye más méritos, digamos, que si ya tiene más socioeconómico, ya tiene más títulos académicos, que facilita, digamos, que sus mejores condiciones otra vez, a diferencia de los que no. Entonces eso se repercuta culturalmente y es como un ciclo que continúa y no se rompe. Sí, hay un vínculo muy grande entre la educación y la pobreza en Paraguay, porque las personas que tienen menos ingresos son las que tienen menos acceso a una educación de calidad.
Y también está comprobado por datos que las personas que tienen ingresos más altos tienen un promedio de 13 años de estudio. Y las que tienen un nivel socioeconómico más bajo, menos ingresos, tienen 7 años de estudio en promedio. Entonces ahí vemos otra vez esa brecha relación, entre los años de estudio. Y bueno, la escuela debería ser un lugar donde se potencian las habilidades y también donde se busca que haya equidad, ¿verdad? ¿Vieron esa famosa comparación tipo entre igualdad y equidad? Buenísimo. Y traigo otra frase porque me gustó mucho cómo escribieron, o cómo escribiste vos, Domi. Dice, en Paraguay difícilmente la educación podrá ser una herramienta para salir de la pobreza, mientras que la pobreza sea una barrera para acceder a la educación. Entonces, o sea, ¿cómo también podemos dar otros ejemplos de que se condiciona de repente el futuro de muchas personas por estos factores que estamos mencionando? Bueno, una persona que terminó los 12 años de escolaridad tiene 4 veces más probabilidad de ganar el salario mínimo en comparación con las personas que no, ¿verdad? Y como decía, es un ciclo que no se rompe nuevamente entre la pobreza y la educación, porque con educación podrías salir de la pobreza, pero si la pobreza es una barrera para que vos accedas a la educación, no, entonces. Claro, ahí es como que se contradice esa Sí, frase. claro. Y se contradice el que quiere puede ahí. También, sí, Sí. claro, Súper. claro. A mí esa frase que habías dicho me da luego todo piri, me encanta. Sí. Está buenísimo. Esa fue la frase que Sí. Isa incorporó antes de hacer el artículo. Preparamos para los mitos de la educación, ¿verdad? Para el mito. Isa tiró así las ideas y ahí yo fui recopilando todo para armar el artículo. Fue Ya. muy divertido trabajar así. Porque nosotros en el observatorio hace muchísimo venimos haciendo los carruseles, ¿verdad? Sí. Con datos y mismo con la serie de los mitos. Pero siempre sentíamos que le faltaba algo más, ¿verdad? Porque de repente vos estás en Instagram viendo, ves un carrusel, qué interesante, pero ¿qué pasa si querés más información? Entonces, poder tener un artículo Sí. así como este vinculado hace que sea mucho más interesante para el lector, porque es como que si este tema te interesa, puedes acceder a más datos. Incluso acá habla Domi de una teoría sociológica, ¿verdad? Es como que puedes profundizar un poquito más y por eso fue demasiado divertido. Y lo mejor que tiene las fuentes, ¿verdad? Y vos Sí. puedes acceder a las fuentes otra vez Sí, para con leer. los links. Para leer los otros, o sea, los artículos que le vinculan a este artículo, Sí. la teoría y los datos, entonces súper genial todo Sí, ese complemento que le da el artículo al mito, el mito al artículo y los artículos al artículo otra vez. Y siempre con la idea, ¿verdad? De que alguien que cree que el que quiere puede. Porque también creo que es importante decir, no se juzga, ¿verdad? O sea, Claro. si vos pensás que el que quiere puede, no es tu culpa, tipo, es porque la sociedad Claro. te dice eso, Y ¿verdad? más de una vez, sí o sí, todos habremos dicho, el que quiere puede. Y es también algo que te motiva, ¿verdad? Sí. Y también puede ser algo que te haga sentir mal, ¿verdad? Porque pensás, ¿y qué pasa si no estás pudiendo, verdad? Y si pensás, el Pero que quiere querés, puede, ¿será que tengo exactamente. dinero tanto? Sí. Sí. Entonces, bueno, Quiero, pero no puedo. Sí. sí. La idea es que alguien que piensa que el que quiere puede y vea la publicación y después lea el artículo también, diga, mira, de por ahí realmente no es cierto que el que quiere Claro. puede. Por ahí yo puedo querer un montón y a veces es muy difícil realmente. Pero vos estás internamente pensando eso con buena intención, Sí, con ¿verdad? buena O sea, personalmente. Pero si no, pero también está el que vos le decís para que se esfuerce y en mal sentido, ¿verdad? Si querés vas a poder, tipo, le estás imponiendo literalmente. Claro. Y es simplificar mucho también decir Sí. eso. Pero bueno, Sí, es depende tipo de muy la persona. reduccionista. Sí. Sí. E ignora la diversidad que hay, ¿verdad? Porque no todos partimos del mismo punto. Tenemos diferentes backgrounds sociales, económicos, ¿verdad? O sea, todos somos súper distintos. Incluso hay una predisposición genética que también juega un rol en esto. Sí. Y bueno, todo eso impacta en lo que vas a ir siendo, en cómo te vas a ir formando, cómo vas a ir creciendo. Todos somos diferentes. Creo que ese es el punto de Sí. partida para desmentir el que quiere puede. 100%. Y de por sí luego yo pienso mucho como en... O sea, yo me siento muy afortunada de haber nacido nomás donde nací. Como que eso ya te condiciona de por sí. Sí. Y pegaría que en la escuela eso se pueda igualar un poco más. Claro. Que la escuela funcione como un igualador. Que Total. estimule el, Que sea estimulante, sí. Sí. el potencial de todos los niños y las niñas. Sí, que se tengan en cuenta las diferencias que tenemos todos. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que el Estado ayude a eliminar estas desigualdades y cómo puede hacerlo? Bueno, Más arriba. el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas que permitan que
todos puedan ir a la escuela. No importa si qué tanto dinero tengan sus padres, no importa. El Estado tiene que lograr que la educación sea un derecho con el que vos nacés y nadie te puede robar eso. Especialmente porque hay algo de lo que siempre hablamos acá, y es que la educación es un derecho habilitador. A través de la educación vos podés acceder a otros derechos, como el trabajo, la vivienda, la salud, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa súper interesante que sale siempre que hablamos de analfabetismo es que no es tipo solamente poder leer un cartel, ¿verdad? Es, por ejemplo, poder leer las indicaciones de un medicamento que tenés que tomar, o leer un contrato para firmar, o no sé, ¿verdad? Un montón de cosas que te permiten desarrollarte como persona y, bueno, cómo olvidar también todas las cosas que puedes aprender a través de la lectura y cómo eso te puede enriquecer como persona. Pero bueno, el Estado tiene que generar políticas públicas que logren a través de la igualdad que todos podamos acceder a la educación. Hay una publicación también que se hizo desde Juntos por la Educación que se llama 9 claves para la gobernanza y agenda educativa, que son básicamente recomendaciones de cosas que se pueden hacer para que la educación sea más accesible. Entonces, Entra si de queremos- todo, entra desde que la educación no sea tema de partidos políticos, sino que sea tema de Estado, que capacitación a los docentes, alimentación escolar, kit escolar, Sí. infraestructura, tecnologías, abarca un montón así de factores genial. otra vez. Sí, Que- mejorar las condiciones de los docentes. Justo, de otra cosa. Otro artículo. Hace poco hicimos un carrusel de Domi, vieron que fue el partido recién contra Bolivia. Entonces el Ay, tema ese a mí fue me encantó. Todo albirroja. Me encantó. Y pusimos 4 goles para la educación, ¿verdad? Sí. De los 9 pusimos 4 claves, ¿verdad? Y el primero que ella mencionó, Domi, es hacer de la educación un tema de Estado, no de partidos. Que se centre en las necesidades reales de los estudiantes y no en intereses partidarios, porque algo que repasa y que también ya habíamos mencionado mucho es que el Ministerio de Educación sirve como un trampolín político. Muchas veces un político que se quiere visibilizar le meten como ministro de Educación. Y también el promedio de años que dura un ministro de Educación en su rol es de 1,5. Es poquísimo. Y eso hace que no haya sostenibilidad en las políticas públicas. Porque, por ejemplo, ponele, llego yo hoy, soy ministra de Educación, y digo, bueno, le vamos a dar prioridad a la alimentación escolar. Y después 1,5 años después, literal 1 año y medio después, llega Domi y dice, no, alimentación escolar off, vamos a hablar de infraestructura, eso es lo más importante. Y entonces todo el tiempo van cambiando Y se no- contrapone se todo. contrapone todo y no hay sostenibilidad. Entonces, bueno, eso es súper importante. Después también está mejorar las condiciones para los docentes, garantizar espacios de profesionalización donde los docentes puedan formarse. Hace poco salió una noticia de un aplazo así masivo de docentes y también es importante saber que es la responsabilidad del Estado garantizar que los docentes se puedan formar, ¿verdad? Y que tengan una mejora continua otra Sí. vez. Y que puedan estar atentos a las situaciones emergentes. Que conozcan las nuevas tecnologías y Claro, que estén sí. listos para ayudar realmente a sus estudiantes, especialmente cuando hay una desigualdad dentro del aula, que nos lleva a lo que estábamos hablando antes. Sí, por ejemplo, una persona que es sorda, Sí. entonces ahí, ¿cómo hace el chico para aprender? Entonces, Claro. hay ciertas instituciones que pueden, ¿verdad? Pero otras, por ejemplo, si no puede, bueno, que tenga una profesora. Entonces, no debería de ser así. O si tiene alguna discapacidad física, ¿qué hace, por ejemplo? Y le limita un montón otra vez, porque bueno, que mejor aprenda en casa. Y no es esa la situación, no es esa el que debería de ser. Bueno, les agradezco mucho a las dos. Realmente me gustó mucho hablar con ustedes y hace rato es algo que queremos tratar, esto de la educación, y porque es demasiado importante en Paraguay y es algo que se trata mucho y nosotros hablamos de problemáticas en el país y tratamos de profundizar más en eso y creo que ustedes son dos buenas invitadas para tratar este tema. Entonces les quería agradecer también por recibirnos y queríamos preguntarles dónde la gente puede seguir su trabajo del observatorio. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nosotras estábamos re emocionadas por hoy. Tipo, desde que nos contactaron. Y dijimos, Isa dijo el viernes anterior, este viernes viene yo, no, el próximo viernes recién. No. Sí, re emocionada estaba. Porque nos encanta hablar de esto, ¿verdad? Y nos gusta el tema, nos gustan los datos, aguanten los datos. Aguanten los datos.
Y también veo que ustedes publican muchos materiales sobre el tema ambiental. Y eso también está ligado a la educación, ¿verdad? O sea, la educación ambiental es la mejor manera de prevenir los desastres ambientales. Entonces, es como que cuando te pones a pensar, la educación está detrás de todo otra vez, es como ese derecho habilitador del que estábamos hablando. Y bueno, para quienes quieran conocer más del observatorio, la página es www.observatorio.org.pi y también estamos en Instagram, Facebook y Twitter como PI Observatorio. Sí, y ayer subimos un video Sí, para hacer, por ejemplo, que hay un montón de datos en la página del observatorio, entonces para tareas, para tesis, para trabajos prácticos, para muchas investigaciones es un camino para sacar los datos, informarse y desarrollar todo eso. Sí, como hay tanta información en el observatorio, tantos datos, porque ¿verdad? Hay más de 200 indicadores con datos graficados, es un desafío comunicar todo eso y poner a disposición de una forma amigable, como por ejemplo con los mitos de la educación. Entonces siempre estamos buscando formas de llegar a más gente, así que de vuelta les agradecemos mucho por este espacio. No, gracias a ustedes y les invito a todos a que vayan a la página del observatorio, también que vean sus redes porque realmente tienen cosas re lindas y que de repente, bueno, te dan una primera mirada que después puedes profundizar otra vez con artículos como este. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.